lo siento mucho. Y nada, estoy dispuesto a contestar a todas las cosas que me preguntáis, porque yo creo que ya me lo sé. Yo lo he leído tantas veces que creo que ya me sé. Igual que cuando yo me jubilé en ETEA, me pregunté que por qué me jubilaban si ya me sabía la asignatura. Había llegado, en el momento en que ya me la sabía, me dijeron, jubilar. Bueno, pues aquí estoy yo a disposición de todos vosotros. Por ejemplo, si mi nieto quiere decir algo, quiere preguntarme algo, o alguien siquiera, pues, lo que vosotros me digáis. Yo vuelvo a decir que os quiero mucho a todos. ¿Cómo se te ocurrió la inspiración del libro? La inspiración. Pues mira, un día que yo había ido a Puente Genil y había estado en una cosa que se llama los cuarteles, en donde te dan de beber un chupito, otro chupito, otro chupito, y yo volví a casa pues tambaleándome por una caja de carne de membrillo así que me caía, y esa noche se me ocurrió. Una pregunta, Enrique, ahora que estás jubilado, ¿qué echas más de menos? ¿Tu vida de juzgado, tu vida de profesor o tu vida de escritor, no, porque acabas de empezar? Hombre, pues si quieres que te diga la verdad, yo donde mejor la pasaba era en la Escuela de Prácticas Jurídicas, porque ponía esos casos políticamente incorrectos y lo pasaba muy bien, me divertía, y además era la única clase a la que no faltaba nadie, porque se divertían, aprendían, se divertían, los hacían trabajar, mientras que otros profesores pues daban clases teóricas, explicaban, digo, para eso no vienen aquí, que además pagan, porque tienen que hacer es aprender, y aprender, para aprender hay que hacer las cosas agradables, porque si tú te pones y le dices, hazme una demanda de esto, tienes que poner un caso práctico en donde esté esa señora ministra o donde estén los alcaldes del PSOE, entonces, sí, ellos se entretenían, iban a clase, no faltaban, lo pasaban bien y yo lo pasaba bien. Yo la verdad es que lo pasaba muy bien. Daba las clases en ese momento con Filomeno, Aparicio, algunos lo conocisteis, otros no, se murió. Y Filomeno era serio, no era serio porque lo seguía, y era bajito, era ateo, rojo, yo era de derecha, y entonces decía que yo era anti-Piel de la Col, que era el más bajito, y lo pasábamos muy bien. Tanto es que cuando yo dije que me iba de la escuela, pues el Filo dijo, yo también me voy porque no hago nada, ninguno de los dos dando la clase solo. Lo pasábamos muy bien, francamente. Hombre, en ETEA, al final ya me sabía la asignatura. Y en el juzgado, pues mira, en el juzgado lo llevé muy bien. No me jubilé a los 75, me jubilé a los 70, ahora creo que se puede jubilar más tarde. Me jubilé en los 70, pero la verdad es que me jubilé, estuve tanto tiempo y además siempre en el mismo juzgado, te digo por lo mismo, porque ya me conocía todo el mundo, tenía facilidad porque habían sido muchos de los abogados, habían sido alumnos míos en la escuela de práctica, y conciliaba mucho, entonces evitaba muchos juicios, tenía un poco, aunque yo no lo creo, pero tenía un poco de autoridad moral sobre ellos, lo que sea, y no estaba disgustado. Dije lo mismo cuando me jubilé, pues mucha gente también dice, yo me jubilaba no porque digan que se está mejor, que digo, yo estaba muy bien,
hacía lo que quería, me levantaba también cuando quería. Bueno, la cosa es que me jubilé porque no tenía más remedio que jubilarme. Es decir, que lo he pasado bien en todas mis ocupaciones. Otros están deseando jubilarse y dicen, es que no sabes qué vas a hacer cuando te jubiles. Y digo, me da lo mismo, voy a hacer lo mismo que ahora. Voy a seguir hablando por teléfono, igual que hacía en el juzgado, escribiendo. Entonces así. Se me pasaba bien. Quino que me quiere preguntar, porque Quino pregunta con mala leche. Espera, ¿no? Con mala leche, pero antes de hablar de la obra literaria, de sus sombras, de sus luces, de lo que me ha gustado, de lo que he echado en falta, quiero hacer una reivindicación de Dori. Durante el principio de su exposición, que si Doris me reñía, que si Doris no lo veía bien, ¿qué serías tú sin Doris? Yo en alguno de mis libros también he puesto, aquí en esta sala, en este espacio, he presentado 4 novelas y al INSI le ponía que era el báculo de mi vejez. Tú no eres, ella no es el báculo, son las dos muletas, porque tú en la vida no hubieras sido lo que eres, afortunado, sin Dori. Bueno, hecho esta exposición, te voy a decir lo que pienso de la novela. La novela, desde el punto de vista literario, está muy bien escrita, porque a mí me recuerda a las novelas Río, en el que un personaje y una familia empieza, esta novela Río empieza al final del 19, en la novelística francesa, la novela Río, bueno, los norteamericanos, también William Faulkner, hacían novela Río. Por ejemplo, empieza la novela y Florentino no había nacido. Y otra cosa que me gusta en comparación con la novela clásica es que los párrafos, yo como escritor, me gusta porque son cortos. En la novela clásica hay unos párrafos que duran 1 página y media y te pierden. Y tú los aclaras muy bien y aclaras, de verdad, eso está muy conseguido. Y luego la novela pues tiene, ya te digo, una novela Río desde que Marisol se dejaba toquetear las tetas con el empresario. Hay quien no ha empezado a leerla. No voy a decir el final del que no me gusta nada. Hombre, ni cuéntanos de la tesa tampoco. No, porque eso sería la parte de mi concepción políticamente incorrecta, que yo lo encuentro totalmente normal. Ahora, ¿qué no me gusta de la novela? Una novela que pone Sumer y que no tiene humor, ya te quedas. Esto no es Sumer, esto es de la rama bastarda. Los Sumer son unos cachondos, yo que te conozco desde hace mucho tiempo, a mí que me han metido en los cuentos, en los relatos que hacía de la escuela jurídica, te metías conmigo y yo me hinchaba de reír, porque yo me gustaba, y con Marisol. No te creas que yo no he llorado en esta novela, ¿eh? Sí, la novela solo en la página 33 pones una nota de humor. El resto es una novela decimonónica, muy bien escrita, relatas una época, ya ves tú, hay que tener una edad para saber lo que era estás hablando tú o yo. Tú has hablado ya media hora. Yo soy muy serio, Hablas del examen de Estado, hablas de las congregaciones, unas cosas que tus hijos pues, no lo conocen, y nosotros, y las oposiciones, y los estudios, y Granada, en la que yo acabé mi carrera. Que no la cuente, que no. Que no, sí, a contar ella diría lo que le pasa a Florentino, que no le voy a contar, ni hablaría del malo de Eduardo, se llamaba. Bueno, lo que te digo, en la página 33 tienes una cosa muy divertida. Es un bocaza, ¿eh? No, son 2 reuniones. Dice el primer novio de Marisol en el cine, dice, la buscaba, ¿sabes? Que es lo único divertido, lo demás es un rollo. La buscaba con la fruición que Rodríguez de la Alguien Fuente. quería hablar también. Que Rodríguez de la Fuente
buscaba la madriguera del topo ibérico en la serie. Ahí es cachondeo. Y lo demás es muy serio. La próxima espero una novela con ironía, con humor, del que tú tanto tienes. Ah, y otra cosa, lo último. Esta presentación no me ha gustado nada, porque somos mucho más viejos que hace 15 o 20 años cuando presentaste el libro sobre Filomeno en el colegio de abogados. En aquella tenía más pelo y yo era más guapo y tenía menos otra cosa. Así que en la presentación de aquello me gustó más. Nada más. Perfecto. Pelo no tenía, Quería, no sé si me dedico, quería. Tú has reflejado unos personajes que realmente está escrita la novela de hace, situada hace unos 50 años más o menos, ¿no? Los años 70, 60 y tantos. Sin embargo, la verdad es que cuando uno mira, son personajes también muy actuales, porque realmente esos personajes siguen existiendo. Mi pregunta es, como autor, tú te habrás fijado, supongo, como siempre, cambiándolo en personajes que realmente conoces, o de ahora o de antes. Si es que es así, si has pensado más en personajes anteriores, en personajes actuales o en ambos, o en todo algo? Mira, alguien me preguntó si te identificabas con algún personaje, que de dónde había sacado los personajes. Yo le contesté de broma, yo me identificaría en todo caso con uno que era muy bueno, un cura o uno que era muy bueno, pero no, son todos inventados. Sí, te voy a contar, porque eso sí es verdad. Yo en aquella época conocí, ¿no? Vamos, era conocido un personaje que tenía esas características, gordo, ambático, y no cuento cómo terminó porque no recuerdo. Pero de ese personaje no conocía nada más que el final, cómo terminó. Pero toda la historia pues me la tuve que inventar. Cuando yo tenía el principio, que ahora es el final, tenía el personaje, pero la vida del personaje no la tenía. Y esa me la fui inventando. Y además, curiosamente, porque iban saliendo, según las circunstancias, iban saliendo unos u otros. Y llegó un momento incluso que tuve que apuntar aquí, porque salían tantos personajes que pues resulta que estaba buscando, digo que me he equivocado, que ese ya salía antes, y conté y salían 71 nombres. Y es verdad que hay muchos que salen una vez nada más y de pasada, pero claro, no podía volver a poner el nombre de otro. Entonces hay muchas veces que tenía que tachar y decir, no, este se llamaba de esta forma, este no. Entonces, quiero decir que iba saliendo todo, pues según me iba inspirando la peluquería de Donny. Escribí allí y lo que iba saliendo, ha salido. No sabía al final lo que iba a salir. Enrique, mi tocayo, quería preguntarme algo. Yo quería dejarte hablar. ¿Qué? Dímelo fuerte porque yo estoy fatal. Tú oyes, tú ves fatal, pero yo oigo fatal. Desgraciadamente no puedo ponerme de pie porque a mis 24 años pues me fallan las rodillas la verdad. Lo creas, no puedo tener. Yo Enrique lo conozco porque porque siempre ha nacido entonces, porque yo iba desde Punta Umbría con los Aguilera al chalet que tenía tu padre en la Antilla, que era el único chalet que había en las playas de la Antilla. Íbamos allí, pasar por 4 días con los Aguilera, que eran amigos vuestros, y yo recuerdo más que a ti, a tu hermana Conchita, y a mi Gustavo,
porque era una rubia con un pelo platino, era una auténtica maravilla. Y desde entonces no lo conocí. Yo no puede, yo te voy a dejar una vez. Lo único que quiero decir es que yo, como tú, he sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica, he sido y soy abogado. Soy el número uno ahora mismo del Colegio de Abogados. No solo el del Colegio de Abogados, él es el número uno en muchas cosas. Soy el número uno del Colegio de Abogados. Yo creo en muchas cosas, pero en fin, en lo que he pretendido ser, yo lo he sido. Y la verdad es que yo a Enrique lo conocí cuando vine a Córdoba, relación laboral es dificultosa porque yo no hablaba, no me gustaba nada, ni me gustaba nunca. Pero en fin, la amistad que hemos tenido en viajes, en comida, en reuniones, y en fin, es una manera de amistad. Y lo que quiero decir es que Enrique, aparte de que escriba bien, escriba mal, es un infinito, escribe fatal, según yo, era una persona con un humor inglés y sabio, fenomenal. Y yo iba, cuando me escapaban las clases de la Escuela de Práctica Jurídica, a oír a Filomena y a ti, porque eran dos auténticos genios, porque eran las clases más divertidas de toda la Escuela de Práctica Jurídica en un tema tan feo como la cuestión laboral, de manera que yo puedo practicar muy. Yo lo que puedo decir es que para mí, con tus 90 años, 80, yo no sé lo que tienes ahora mismo, la verdad, pero sí, que me gusta, igual a mujer. Entonces, yo no te lo puedo decir que no he tenido una amistad de verdad, y que Enrique es un hombre bueno. Y hoy en día decir que una persona es buena es muy difícil. Si no, ahí te diría político. Mira, yo te agradezco todo muchísimo, pero es porque tú eres buenísimo. Eres buenísimo y además me lo has demostrado muchas veces, porque a veces me he metido contigo de broma y nunca te has enfadado. Pero yo no soy bueno, lo que pasa es que esta señora no me deja ser malo. Si me dejara ser malo, a lo mejor lo era. No me atrevo a hacerlo. Patricia tenía una pregunta, ¿dónde está Patricia? Ah, mi mejor alumna, que ha venido desde Sevilla, más o menos. Pues sí, querido profesor. Yo iba a preguntar una pregunta que ya me han pisado, que era si te habías inspirado en algún personaje real, y como de eso ya has hablado, pues no sé, también me gustaría saber, que me pareció oír antes que hubo cierto debate en escoger Huelva, ¿por qué finalmente escogisteis Huelva? Y bueno, ya aprovecho antes de que digas, pues decir que para mí, que he sido una de las que ya me lo he leído, ha sido una delicia pasar ese tiempo con Florentino y con esa historia tan bonita desde el principio hasta el final, y de verdad que ha sido de los libros que lo cierras y dices, ¡ay, qué pena! Se me ha acabado Florentino, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y darte la enhorabuena y muchísimas gracias. Pero tú no eres objetiva, tú es que me quieres mucho y ya está. Eres mi profesor favorito, ya te lo he dicho. Yo de todas formas quiero decirle, perdona José, que quiero decirle a Enrique. Va a decir que yo también me lo he leído. No es posible. ¿Y lo has dejado que lo lea? Pero después... A Enrique le quería decir que si consigues que algún nieto tuyo, dándole por supuesto 50 euros o lo que sea, consigues que te lo lea, pues te gustará, porque sale Huelva, sale Punta Umbría, sale La Canoa y toda esa historieta. Y entonces, efectivamente, quería localizarlo en Huelva, porque el ambiente pues lo conocía y más o menos conocía todo esto que ha querido decir, que sale las procesiones de Semana Santa y de historietas. Todo eso lo conocía, no voy a contar más. Y sé que a ti te hubiera gustado porque se desarrolla en un sitio que tú conociste también. El situarlo en Huelva fue por ese motivo. Y eso no lo pude al principio, incluso por Huelva.
situarlo en el tiempo era más complicado. Quise hacerlo atemporal, porque situarlo en el tiempo, como la historia es muy larga, y está la historia de la juventud, de los que ya aparecen mayores en la novela, y se desarrolla habría que pensar en que en medio estaba la guerra y que toda esa historieta, y digo, no, aquí no hay guerra ni hay historieta, aquí vamos a contar una historia sin tiempo, en un sitio determinado, que normalmente son los años 50 de vuelo, mitad del siglo pasado, pero que no quería yo mezclarlo con situaciones anteriores ni nada. Por eso Huelva Huelva lo tenía claro. El tiempo también tenía claro que no quería señalarlo. Pero Álvaro, pero allí no sé quién levantó la mano, porque como se levanta la mano y se esconde, o sea, significa que va a preguntar una religión. Enrique yo, evidentemente por alusiones. Tú, vale. En nombre de la Escuela de Práctica Jurídica, puedo decir, hablando del pasado, que eres la persona de mayor talla profesional y humana que haya pasado por sus aulas, y hablando del presente, que sigue siendo el alma de la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba. Yo lo único que soy mayor... Es así, Enrique, que hoy vienes a hablar de tu libro y has hablado más de la Escuela de Práctica Jurídica. Enrique, te amo. Yo lo único que soy mayor es de edad, no de talla soy mediano. Pero no, eso te digo lo mismo, no, eso no es cierto, la diferencia quizá con otros es que yo lo pasaba bien, y al pasarlo bien pues transmitía más que si uno llega allí y suelta su rollo por obligación. Yo iba, lo pasaba muy bien, y por lo tanto pues la gente se divertía y yo lo pasaba bien, pero no tenía más mérito que eso. Lo único mérito que tenía es que yo fui fundador de la escuela. Fui fundador porque un día vino a buscarme a mi despacho, al juzgado, vino el padre de Joaquín y me dijo, mira, estoy pensando en que vamos a abrir una escuela de prácticas jurídicas y vamos a empezar con 4 sesiones, una de civil que la va a dar un Lunesito Burgos, que estuvo aquí después, otra de penal que la va a dar Pepe Paniagua, también es un fiscal muy bueno, otra que iba a dar el de ontología, y la de laboral quiero que la des tú. Un poco me extraño, porque podía haber pensado en un magistrado o en algo. Yo había dado clase, estaba dando clase ya en EPEA, entonces no sé si por eso o por lo que fuera, me dijo, quiero que seas tú, de forma que la escuela empezó con esos 4, de los cuales, por suerte, por desgracia, el único que vive soy yo. Pero empezamos los 4, al siguiente curso ya había más especialidades y ya empezaron a entrar otros profesores ilustres, como por ejemplo Enrique y muchos otros. Pero el primero que empezó fue los 3 y yo. Y bueno, lo pasaba bien. Esa es la verdad, y soy el único mérito. Tú y tu alumno. Kino quería decir algo hace mucho, pero no, Yo me parece me he que acordado 3 veces. Otro Kino. Es que yo, aparte de agradecerte el buen rato que nos has hecho pasar
a los lectores de tu libro, te quería hacer dos preguntas de dos cosas que me han sorprendido al leer. Espérate un momento, te voy a preguntar una cosa. El buen rato que os hice pasar a los que lo leísteis y el que estáis pasando ahora, ¿qué? Mira, La primera, voy a ver cómo lo digo sin desvelar el argumento para los que no lo han leído. Es la historia de un antihéroe florentino y tiene un antagonista que es un personaje muy malvado. Primera pregunta. Una pregunta, Enrique, ahora que estás jubilado, ¿qué echas más de menos? ¿Tu vida de juzgado, tu vida de profesor o tu vida de escritor, no porque acabas de empezar? Hombre, pues si quieres que te diga la verdad, yo donde mejor lo pasaba era en la Escuela de Prácticas Jurídicas, porque ponía esos casos políticamente incorrectos y lo pasaba muy bien, me divertía y además era la única clase a la que no faltaba nadie, porque se divertían, aprendían, se divertían, los hacían trabajar, mientras que otros profesores pues daban clases teóricas, explicaban, digo, para eso no vienen aquí, que además pagan, lo que tienen que hacer es aprender, y aprender, para aprender hay que hacer las cosas agradables, porque si tú te pones y le dices, hazme una demanda de esto, tienes que poner un caso práctico en donde esté esa señora ministra o donde estén los alcaldes del PSOE. Entonces, así ellos se entretenían, iban a clase, nos faltaban, lo pasaban bien y yo lo pasaba bien. Yo la verdad es que lo pasaba muy bien. Daba las clases en ese momento con Filomeno, Aparicio, algunos lo conocisteis, otros no, según yo. Y Filomeno era serio, no era serio porque lo seguía, y era bajito, era ateo, rojo, yo era de derecha, y entonces decía que yo era Pipi, el de la Pol, que era el más bajito, y lo pasábamos muy bien. Tanto es que cuando yo dije que me iba de la escuela, pues Filo dijo, yo también me voy porque no hago nada, ninguno de los dos dando la clase solo. Lo pasábamos muy bien, francamente. Hombre, que sea, al final ya me sabía la asignatura. Y en el juzgado, pues mira, en el juzgado lo llevé muy bien. No me jubilé a los 75, me jubilé a los 70, ahora creo que se puede jubilar más tarde. Me jubilé a los 70, pero la verdad es que me jubilé, estuve tanto tiempo y además siempre en el mismo juzgado, te digo por lo mismo, porque ya me conocía todo el mundo, tenía facilidad porque habían sido muchos de los abogados, habían sido alumnos míos en la escuela de práctica, y conciliaba mucho, entonces evitaba muchos juicios, tenía un poco, aunque yo no los veo, pero tenía un poco de autoridad moral sobre ellos, lo que sea, y no estaba disgustado. Dije lo mismo cuando me jubilé, pues mucha gente también dice, yo me jubilaba no porque digan que se está mejor, que yo estaba muy bien, hacía lo que quería, me levantaba también cuando quería. Bueno, la cosa es que me jubilé porque no tenía más remedio de jubilarme. Es decir, que lo he pasado bien en todas mis ocupaciones. Otros están deseando jubilarse y dicen, es que no sabes qué vas a hacer cuando te jubiles. Y digo, me da lo mismo, voy a hacer lo mismo que ahora. Voy a seguir hablando por teléfono, igual que hacía en el juzgado, escribiendo. Entonces así, se me pasaba bien. Quino que me quiere preguntar, porque Quino pregunta con mala leche. Con mala leche, pero antes de hablar de la obra literaria, de sus sombras, de sus luces, de lo que me ha gustado, de lo que he echado en falta, quiero hacer una reivindicación de Dori. Durante el principio de su exposición,
que si Doris me reñía, que si Doris no lo veía bien, que si Doris... ¿Qué serías tú sin Doris? Yo en alguno de mis libros también he puesto, aquí en esta sala, en este espacio, he presentado 4 novelas y a Lindsay le ponía que era el báculo de mi vejez. Tú no eres, ella no es el báculo, son las dos muletas, porque tú en la vida no hubieras sido lo que eres, afortunado, sin Doris. Bueno, hecho esta exposición, te voy a decir lo que pienso de la novela. La novela, desde el punto de vista literario, está muy bien escrita, porque a mí me recuerda a las novelas Ríos, en el que un personaje y una familia empieza, esta novela Río empieza al final del 19, en la novelística francesa, la novela Río, bueno, los norteamericanos, también William Faulkner, hacían novela Río. Por ejemplo, empieza la novela y Florentino no había nacido. Y otra cosa que me gusta en comparación con la novela clásica es que los párrafos, yo como escritor, me gusta porque son cortos. En la novela clásica hay unos párrafos que duran 1,5 páginas y te pierden. Y tú los aclaras muy bien y aclaras, de verdad, eso está muy conseguido. Y luego la novela pues tiene, ya te digo, una novela Río desde que Marisol se dejaba toquetear las tetas con el empresario. Hay quien no ha empezado a leerla. No quiero decir el final del que no me gusta nada. Hombre, no te de la tesa tampoco. No, porque eso sería la parte de incorrección políticamente incorrecto que yo lo encuentro totalmente normal. Ahora, ¿qué no me gusta de la novela? Una novela que pone Sumer y que no tiene humor, ya te quedas. Esto no es Sumer, esto es de la rama bastarda. Los Sumer son unos cachondos, yo que te conozco desde hace mucho tiempo, a mí que me han metido en los cuentos, en los relatos que hacía de la escuela jurídica, te metías conmigo y yo me hinchaba de reír, porque es que me gustaba, y con Marisol. No te creas que yo no he llorado en esta novela, ¿eh? Sí, la novela solo en la página 33 pones una nota de humor. El resto es una novela decimonónica, muy bien escrita, relatas una época, ya ves tú, hay que tener una edad para saber lo que eres. ¿Estás hablando tú o yo? Tú has hablado ya media hora. Yo soy muy serio, Habla del examen de Estado, habla de las congregaciones, unas cosas que tus hijos pues, no lo conocen, y nosotros, y las oposiciones, y los estudios, y Granada, en la que yo acabé mi carrera. Que no la cuente, que no, si a contar ella diría lo que le pasa a Florentino, que no voy a contar, ni hablaría del malo de Eduardo, se llamaba. Bueno, lo que te digo, en la página 33 tienes una cosa muy divertida. Es un bocaza, ¿eh? No, son 2 reuniones. Dice el primer novio de Marisol en el cine, dice, la buscaba, ¿sabes? Que es lo único divertido, lo demás es un rollo. La buscaba con la fruición que Rodríguez de la Alguien Fuente. quería hablar también. Y acá, que Rodríguez de la Fuente buscaba la madriguera del topo ibérico en la serie. Y lo demás es muy serio. La próxima espero una novela con ironía, con humor, del que tú tanto tienes. Ah, y otra cosa, lo último. Esta presentación no me ha gustado nada, porque somos mucho más viejos que hace 15 o 20 años cuando presentaste el libro sobre Filomeno en el colegio de abogados. En aquella tenía más pelo y yo era más guapo y tenía menos otra cosa. Así que en la presentación de aquello me gustó más. Nada más. Perfecto. Pelo no tenía, que no. Quería, no sé si me dedico a que quería. Tú has reflejado unos personajes que realmente está escrita la novela de situada hace unos 50 años más o menos, ¿no? Los años 70, 60 y tantos. Sin embargo, la verdad es que cuando uno mira, son personajes también muy actuales.
porque realmente esos personajes siguen existiendo. Mi pregunta es, como autor, tú te habrás fijado, supongo, como siempre, cambiándolo en personajes que realmente conoces, o de ahora o de antes. Si es que es así, si has pensado más en personajes anteriores, en personajes actuales o en ambos, porque en todo hay. Mira, alguien me preguntó si te identificabas con algún personaje, que de dónde había sacado los personajes. Yo le contesté de broma, yo me identificaría en todo caso con uno que era muy bueno, un cura o uno que era muy bueno, pero no, son todos inventados. Sí, te voy a contar, porque eso sí es verdad. Yo en aquella época conocí, ¿no? Vamos, era conocido un personaje que tenía esas características, gordo, ambático, y no cuento cómo terminó porque no recuerdo. Pero de ese personaje no conocía nada más que el final, cómo terminó. Pero toda la historia, pues me la tuve que inventar. Cuando yo tenía el principio, que ahora es el final, tenía el personaje, pero la vida del personaje no la tenía. Y esa me la fui inventando. Y además, curiosamente, porque iban saliendo, según las circunstancias, iban saliendo unos u otros. Y llegó un momento incluso que tuve que apuntar aquí, porque salían tantos personajes que, pues resulta que estaba buscando, digo que me he equivocado, que ese ya salía antes, y conté y salían 71 nombres. Y es verdad que hay muchos que salen una vez nada más y de pasada, pero claro, no podía volver a poner el nombre de otro. Entonces, hay muchas veces que tenía que tachar y decir, no, este se llamaba de esta forma, este no. Entonces, quiero decir que iba saliendo todo, pues según me iba inspirando la peluquería de Donny. Escribí allí y lo que iba saliendo, ha salido. No sabía al final lo que iba a salir. No puedo ponerme de pie porque a mis 24 años, pues me falla la rodilla la verdad. Lo crean, no puedo tener. Yo Enrique lo conozco porque siempre ha nacido entonces, porque yo iba desde Punta Umbría con los Aguilera al chalet que tenía tu padre en la Antilla, que era el único chalet que había en las playas de la Antilla. Íbamos allí, pasamos 4 días con los Aguilera, que eran amigos vuestros, y yo recuerdo más que a ti, a tu hermana Conchita, yo le gustaba la bailar, porque era una rubia con un pelo platino, era una auténtica maravilla, y desde entonces lo conocí. Yo no te voy a dejar una vez. Lo único que quiero decir es que yo, como tú, he sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica, he sido y soy abogado. Soy el número 1 ahora mismo del Colegio de Abogados. No solo es del Colegio de Abogados, es el número 1 en muchas cosas. Soy el número 1 del Colegio de Abogados. Yo número en muchas cosas, pero en fin, en lo que he pretendido ser, lo he sido. Y la verdad es que yo a Enrique lo conocí cuando iba a Córdoba. La relación laboral me gustó porque yo no hablaba, no me gustaba nada, ni yo estaba así nunca. Pero en fin, la amistad que hemos tenido en viajes, en comida, en reuniones, en fin, es una verdadera amistad. Y lo que quiero decir es que Enrique, aparte de que escriba bien, escriba mal, según el finito que quiere fatal, según yo, era una persona con un humor inglés y sabio, pero verán. Y yo iba al rey cuando le acababan las clases de la Escuela de Práctica Jurídica a oír a Filomena y a mí, porque eran dos auténticos genios.
porque era la clase más divertida de toda la escuela de práctica jurídica, en un tema tan feo como tan feo laboral, de manera que yo puedo practicar jurídica. Yo lo que puedo decir es que para mí, con tus 90 años, 80, yo no sé lo que tienes ahora mismo. La verdad, pero dice que vergüenza, igual a mujer. Entonces, yo no solo puedo decir que hemos tenido una amistad de verdad, y que Enrique es un hombre bueno. Y hoy en día decir que una persona es buena es muy difícil. Si no, ahí sería positivo. Mira, yo te agradezco todo muchísimo, pero es porque tú eres buenísimo. Eres buenísimo y además me lo has demostrado muchas veces, porque a veces me he metido contigo de broma y nunca te has enfadado. Pero yo no soy bueno, lo que pasa es que esta señora no me deja ser malo. Si me dejara ser malo, a lo mejor lo era. No me atrevo a hacerlo. Pues sí, querido profesor. Yo iba a preguntar una pregunta que ya me han pisado, que era si te habías inspirado en algún personaje real, y como de eso ya has hablado, pues no sé, también me gustaría saber, que me pareció oír antes que hubo cierto debate en escoger Huelva, ¿por qué finalmente escogisteis Huelva? Y bueno, ya aprovecho antes de que digas, pues decir que para mí, que he sido una de las que ya me lo he leído, ha sido una delicia pasar ese tiempo con Florentino y con esa historia tan bonita desde el principio hasta el final, y de verdad que ha sido de los libros que lo cierras y dices, ¡ay, qué pena! Se me ha acabado Florentino, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y darte la enhorabuena y muchísimas gracias. Pero tú no eres objetiva, tú es que me quieres mucho y ya está. Hombre, eres mi profesor favorito, ya te lo he dicho. Yo de todas formas quiero decirle, perdona José, que quiero decirle a Enrique. Iba a decir que yo también me lo he leído. No es posible. ¿Y lo has dejado que lo lea? Pero después... A Enrique le quería decir que si consigues que algún nieto tuyo, dándole por supuesto 50 euros o lo que sea, consigues que te lo lea, pues te gustará, porque sale Huelva, sale Punta Umbría, sale La Canoa y toda esa historieta. Y entonces, efectivamente, quería localizarlo en Huelva, porque el ambiente pues lo conocía y más o menos conocía todo esto que ha querido decir, que sale las procesiones de Semana Santa y de historietas. Todo eso lo conocía, no voy a contar más. Y sé que a ti te hubiera gustado porque se desarrolla en un sitio que tú conociste también. El situarlo en Huelva fue por ese motivo. Y eso no lo dudé al principio, incluso pone Huelva. Situarlo en el tiempo era más complicado. Quise hacerlo atemporal, porque situarlo en el tiempo, como la historia es muy larga, y está la historia de la juventud, de los que ya aparecen mayores en la novela, y se desarrolla habría que pensar en que en medio estaba la guerra y que toda esta historieta, y digo, no, aquí no hay guerra ni hay historieta, aquí vamos a contar una historia sin tiempo, en un sitio determinado, que normalmente son los años 50 de Huelva, mitad del siglo pasado, pero que no quería yo mezclarlo con situaciones anteriores ni nada. Por eso Huelva Huelva lo tenía claro. El tiempo también tenía claro que no quería señalarlo. Evidentemente por alusiones. En nombre de la Escuela de Práctica Jurídica puedo decir, hablando del pasado, que eres la persona de mayor talla profesional y humana que haya pasado por sus aulas, y hablando del presente, que sigue siendo el alma de la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba. Yo lo único que soy mayor... Es así, Enrique, que hoy
vienes a hablar de tu libro y has hablado más de la escuela de práctica. Enrique, te amo. Yo lo único que soy mayor es de edad, no de talla soy mediano. Pero no, eso te digo lo mismo, eso no es cierto. La diferencia quizá con otros es que yo lo pasaba bien y al pasarlo bien pues transmitía más que si uno llega allí y suelta su rollo por obligación. Yo iba, lo pasaba muy bien y por lo tanto pues la gente se divertía y yo lo pasaba bien, pero no tenía más mérito que eso. Lo único mérito que tenía es que yo fui fundador de la escuela. Fui fundador porque un día vino a buscarme a mi despacho, al juzgado, vino el padre de Joaquín y me dijo: mira, estoy pensando en que vamos a abrir una escuela de prácticas jurídicas y vamos a empezar con 4 sesiones, una de civil que la va a dar un Lunesito Burgos, que estuvo aquí de jueves, otra de penal que la va a dar Pepe Paniagua, también un fiscal muy bueno, otra que iba a dar el de ontología, y la de laboral quiero que la des tú. Un poco me extraño, porque podía haber pensado en un magistrado o en algo. Yo había dado clase, estaba dando clase ya en EPEA, entonces no sé si por eso o por lo que fuera, me dijo: quiero que seas tú. De forma que la escuela empezó con esos 4, de los cuales, por suerte o por desgracia, el único que vive soy yo. Pero empezamos los 4. Al siguiente curso ya había más especialidades y ya empezaron a entrar otros profesores ilustres, como por ejemplo Enrique y muchos otros. Pero el primero que empezó fue los 3 y yo. Y bueno, lo pasaba bien. Esa es la verdad, que soy el único el final. Habéis comentado al principio que incluso teníais varios finales preparados. Hay un último capítulo 12 que es muy negro, en que el malvado termina saliéndose con la suya, pero se queda echado. Luego hay un epílogo que le da la vuelta a ese tema y hace como una especie de final feliz. No lo digas, que había varios finales, o sea que no lo digas porque no sabía lo que iba a hacer con eso. O sea que no cuentes nada, mejor que no cuentes. Mira, los personajes y el carácter de los personajes, pues es muy difícil. Y van saliendo también, te lo digo lo mismo, porque la protagonista, la Marisol esa, llega un momento en que al principio pues, tenía una forma de ser distinta de la que después, cuando fue evolucionando en la edad, pues cambió totalmente. Sí, eso sí, te das cuenta de por qué. Mucha gente me dice por qué y por qué era así. Y digo, bueno, es que sale también que antes tuvo también una situación en que ella se volvió de esa forma, luego cambió. Quiero decirte que van saliendo solos. No pretendía yo ni hacer una cosa ni otra. Sí había un bueno y un malo. Y luego los otros personajes que son también muy interesantes, como por ejemplo la madre del bueno, el padre del malo, el amigo del bueno, el mismo cura. Quiero decirte que los personajes iban naciendo a la par que iban reinando a Doris. Iban naciendo todos, no estaban previstos, estaban previstos ninguno.
el malo con la abogacía, no sé. La figura del malo y la relación con cada juicio. Con los jueces. Los jueces pueden ser buenos y pueden ser malos. Y luego, curiosamente, tengo un juez que no ha podido venir porque está de viaje, que me llamó y me dijo que le había gustado muchísimo. Al revés, no estaba pensando en que me había portado mal. Me dijo, no, que yo veo que ese tío, pues, quiero decir que no le extrañó. Saben que hay muchos jueces que pueden ser tan buenos como malos, por ejemplo, Marlaska. Yo indiqué que creo que el final de la novela es lo que es la vida misma. Y que arrepentido lo quiere Dios y creo que tú eres creyente. Mira, de uno que no voy a contar ni quién es ni por qué, me decía, es que es un poco triste, digo, que la vida es así, es que pasan cosas, digo, eso pasa en la vida, es decirte que no todo es bonito, todo es celeste, pasa lo que pasa, lo que puede pasar. ¿No? Y además lo que con toda la trayectoria de la novela, esta es lo que suele pasar. O sea, que constata la realidad. Hombre, de la vida, hay una cosa que suele pasar y que pasa ahora mismo, que es el célebre caso que entonces no se combatía tanto eso del bullying que empieza por ahí, o sea, que antes eso pasaba desapercibido, pero hoy pasa todos los días, lo sabemos. O sea, hay muchas cosas que me invento, que en aquella época eran de una forma y que ahora son de otra. Por ejemplo, mi hija me reñía porque el mago le dice al otro, maricón, no es que eres un maricón. Y dice, maricón, ¿por qué pones eso? Digo, es que en aquella época, en los años 50, no le iba a decir, oye, tú eres un gay homosexual. Sí, pero es un mariconazo. Un raízo. Entonces, hay cosas que salen porque tienen que salir. Nosotros nos hemos conocido, bueno, no hace mucho, pero sí tenemos una relación muy especial y con Dori y contigo, sabes que va a duelo. Para mí el libro ha sido conocer una parte de la historia que, bueno, soy lectora, me ha gustado mucho leer siempre, y entonces te dije al principio de la novela, es que me recuerda un montón de cosas, me recuerda a José Martín Gil, me recuerda la forma de escribir, me estabas describiendo una vida universitaria que a mí me encantaba, pero la escribía en Sevilla, la escribía en Granada. Y luego hay una cosa que a la que yo te quiero dar las gracias, tú sabes que yo soy muy espiritual, nosotros lo hemos hablado siempre. Para mí el libro es un largo caminar de valores, de respeto, de sentimientos malos y buenos, y que al final te quedas diciendo, uy, qué final. Pero luego yo me voy a la cama y me quedo pensando, es que este final era el final que merecía, porque, bueno, no quiero contar mucho, pero es un final tan inesperado, pero al mismo tiempo tan bonito, por lo que significa, que para mí ha sido muy grande. Entonces, sabes que me lo pasa muy bien con tu novela, te lo he ido diciendo a medida que lo iba leyendo, y para mí, lo que queda, tengo que hacer una pregunta, que queda darte las gracias por todos los valores que demuestran y que enseñan en esa lectura. Vale. Tú es que eres muy linda. A ver si hay alguien que me pone mal, por favor. Yo te lo he dicho. Aquí no, luego, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien con el libro, lo leí un fin de semana.
Es verdad que tenía la casa llena de nietos y esto facilitó mucho la lectura. Usted no lo ha leído a los nietos, ¿eh? No, los nietos estaban en otro sitio. Yo leyendo el libro. La verdad es que el libro me ha resultado un poco. A mí la lectura y la literatura en general, es como disfruto yo con Paco de música. A mí o me gusta o no me gusta. O lo leo en 3 días o lo leo o lo dejo en 300. Pues la música es igual, ¿no? Yo no entiendo de música, pero hay una que me gusta, normalmente Paco y yo no coincidimos, y otra que sí me gusta. El libro me ha gustado mucho porque lo leí en 72 horas, esa es la verdad. Había cosas curiosas que quizás Enrique Gabriel, una de ellas, no ha preparado. El opositor Eduardo lo prepara un magistrado que se llama Comercindo. No sé si tiene que ver algo con don Comercindo Burgos, Pérez de Andrade, el Gómez, el magistrado de Córdoba, que era de Granada, además, o esta actividad, no sé. Pero sí que es verdad que he visto los valores, decía la compañera, los valores de la novela extraordinarios. Y he visto los valores de una época y de otra. Y también reparaba, es como tú, en el mundo judicial, tenías una crítica tan exacerbada contra el prevaricador Eduardo. Porque Eduardo prevarica, claramente. Entonces, la imagen de ese juez en aquellos años, pues, no me resulta acorde a esa época. En esta época sí, porque estamos cansados de romperse de estrellas y todo lo que están haciendo, y vemos a diario una prueba. En aquella época no, pero sí que es verdad que, bueno, pues, los valores están tanto en Florentino, están de alguna manera en otros personajes, y desde luego muy bien en la época el padre del padre Eduardo, muy centrado, muy bien escrito, perfecto. Y Eduardo, que me ha resultado un prevaricador que no lo veo en esa época, pero que desde luego encaja perfectamente en el concepto de la novela y en su final, que no voy a decir, bueno, enhorabuena, igual que enhorabuena por lo, y muchas gracias en nombre de su fundador, por los muchísimos años que como profesor brillante de la Escuela de Práctica Jurídica enseñaste de manera divertida el laboral y las clases prácticas de la laboración. Nada. Pues sí, aquí quiero decirte, querría a tu hija que me la encontré por la calle y le dije que viniera y no ha querido venir. Le tocaba al niño. Y me leí el libro en 3 días. ¿Vale? Me enamoró y me iba pidiendo cada vez más. Aprovechando, decía que el final del libro lo sabía desde el principio, pero seguramente la tarde que estás viviendo hoy no te la habías imaginado a la hora de escribir el libro, rodeado de Dori y rodeado de tu hija y de tu hijo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo esta tarde? ¿Yo? ¿Y cómo lo estoy viviendo? Mira, yo soy muy paciente y me han metido en este lío y en este lío estoy. Pero, bueno, no lo he buscado de propósito. Y ya, ¿cómo voy a estar? Si estáis todos vosotros y no me decís nada más que cosas buenas, pues tengo que estar muy contento. Por eso decía que a ver si alguien puede decir algo. No me ha gustado esto, nada. Por ejemplo, que ponga maricón y cosas de esas cosas. No me ha gustado así. Pero bueno, creo que hay cosas que las tenía que poner y ya está. Y además que iban saliendo, yo no tengo la culpa. Yo me podía escribir y de donde salía. No lo hacía a propósito. ¿Pero lo has escrito a bolígrafo y papel o en el portátil? A ver, cuéntame. Yo escrito siempre a papel. No sé escribir en el ordenador. Escribía a papel y tengo en el ordenador una aplicación que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo dicto y sale. Entonces, claro, lo dicto y sale, pero
tengo que ir corrigiendo porque como no hablo tampoco muy bien, entonces salían las ciertas con otras palabras y iba corrigiendo, pero era más rápido y más cómodo el que fuera saliendo del ordenador. No sé, vamos, sí, pero tardaría en escribir todo esto que ha salido sorpresivamente para mí. 300 y pico páginas. Entonces, si tengo que escribir eso en el ordenador, no termino nunca. Y si tengo que escribirlo en la máquina de escribir, está antigua, pues peor todavía. Escribía a mano. Escribía a mano, no sé, escribía a mano y además es más cómodo porque eso me llevaba a la calle en la hoja, aunque tuviera la foto de Rocío y escribía ahí una cerveza ahí, en el jardín. Venga, vamos.